A ver, entonces, ¿qué es lo último que habíamos dicho? Si mal no me acuerdo, y eso creo que lo escribí en el pizarrón, habíamos dicho que si teníamos a ver, me voy a tratar de hacer como un pequeño resumen aquí, si teníamos un espacio topológico, teníamos Y, un conjunto, ¿no? Ahí no había topología, solo era un conjunto y teníamos una función que iba, bueno, que sale de X y entra a Y, ¿no? Y que con estas hipótesis, pues uno podía pasar la topología de X a Y. Nosotros habíamos definido T, creo que le habíamos llamado F, que era todos los subconjuntos del codominio que los declaras, bueno, declaras que algo es abierto, si a la hora de que lo regresas bajo F, que si es bueno, que es ese conjunto si está dentro de un espacio topológico, obtienes algo que sí era abierto en Y, ¿no? Y entonces habíamos, creo que observado que efectivamente Y con esa topología, que efectivamente eso era una topología y eso lo hacía un espacio topológico, ¿no? Y entonces vamos a decir que, este, pues que, pues que esa es la topología para Y, ¿no? A ver, este, creo que ahí nos habíamos quedado. Sí, ustedes díganme si no. Este, a ver, observaciones. Pues a ver, observaciones. Observaciones que según yo son triviales. La primera es que con esa topología, pues F es continua, ¿no? O sea, de hecho pues esa topología, si tú le pones, ya lo voy a decir bien, si tú le pones a Y esa topología, entonces eso hace a la función F una función continua, ¿no? Pues cumple que la imagen inversa de abiertos son abiertos en el dominio, ¿no? ¿Sí? Eso es como la primera observación. Y la segunda observación es que, a ver, lo voy a poner así, bueno, lo voy a poner aquí, tau F es la topología más grande que hace a F continua, a F continua. A ver, voy a tratar de explicarme qué estoy tratando de decir en esta, en esta parte de, en esta parte de la observación 2. O sea, suponte que tú le puedes poner una topología y le voy a poner así, que Y con alguna topología, o sea que sigma es una topología, es decir, eso es un espacio topológico, y que además tú sabes que F, cuando la pienso, que sale de X, tau X, y entra a Y, pero con esa topología que se llama sigma, es continua. O sea que si esto pasa, si la piensas así, si esta función es continua, entonces, o sea, lo que pasa es que entonces, ¿qué? Entonces, a ver, vamos viendo. Si tú te tomas una cosa que sí se ha abierto según la topología sigma, entonces como la función es continua, cuando tú lo regresas, ese u, este, cuando tú lo regresas, como la función es continua, tienes un abierto en X, ¿no? ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir, si tú tienes una cosa, un subconjunto de Y que cuando regresas es un abierto en X, eso quiere decir que U en realidad estaba en la topología tau de F. O en otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que sigma está contenida en tau de F, ¿no? Por lo tanto, sigma. Y eso es lo que quiero decir con que esta topología es la más grande que hace a F continua, porque si le pones otra topología Y que hace a F continua, entonces esa topología está contenida en tau de F. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no, jóvenes? ¿Sí? ¿Ahí vamos o no? Sí, Sí, profe. por el momento sí. Va. Entonces, a ver, vamos a, ¿qué vamos a decir? Ya no sé qué quiero decir. Este, Sí, vamos a poner un ejemplo, ¿no? A ver, ejemplos. Un ejemplo nada más para ver cómo qué estamos haciendo, ¿no?
A ver, ejemplo. Creo que un ejemplo importante es el siguiente. Considere, por ejemplo, a R con la topología usual. Ese es un espacio topológico, ¿no? Y considere usted, en este caso, estoy pensando que y no sé si lo voy a decir, pero estoy pensando que Y es el conjunto que solo tiene al cero y que solo tiene al uno. Y luego considere por acá la función que sale de los reales y entra, o sea, estoy pensando que los reales sí tienen topología, que el cero uno no tiene topología, y ahorita le voy a poner una topología al cero uno a través de al conjunto que solo tiene al cero y al uno a través de una función, ¿no? Y esa función pues va a ser una función que de hecho deberían de conocer y que se llama la función característica del intervalo cerrado 0,1, ¿no? A ver, ¿quién es esa función característica? Pues es la que vale cero si x está en el intervalo 0,1 cerrado y vale uno si x no está. ¿Cómo es? No, vale cero si no está y si vale uno, si sí está. ¿Sí? Todo el mundo conoce esa función, ¿no? No puedo hablar de si esa función es continua o no es continua, solo estoy dando una función, porque estoy pensando ahorita que el 0,1 no tiene topología, ¿va? Y entonces, perdonen ustedes por esa cosa. La pregunta es, pues, bueno, yo quisiera considerar al conjunto que solo tiene al cero y al uno con la topología que le pasa los reales con la usual con esa función. Y entonces tú me dirías, pues, ¿qué no es la topología que le pasa? Pues algo es abierto, sí, solo sí, cuando lo regresas es un abierto, ¿va? Y entonces, a ver, pues díganme, ¿cuál es la topología tau de F? Pues a ver, puse el intervalo 0,1 porque son fáciles, ¿no? O sea, para checar que algo es un subconjunto, o sea, su conjunto potencia, los subconjuntos del Y, pues son poquitos, ¿no? Y entonces sí podemos checar cuáles son abiertos y cuáles no son abiertos. ¿Cuáles sí son abiertos, jóvenes? ¿Cuáles no son abiertos? Tienen que decirme algo, ¿eh? Son abiertos los que son intervalos abiertos, pues en la usual, ¿no? Mm, no tienen que ser, no tienen por qué ser intervalos, ¿eh? Tienen que ser abiertos en la usual. Pero, a ver, lo que estoy tratando de decir es, tienes que checar todos y cada uno de los subconjuntos de Y, ¿no? Regresarlos y ver si son abiertos. Si son abiertos, los metes en la bolsa, si no, no los metes en la bolsa. ¿Cuántos subconjuntos tiene Y? Pues cuatro. Cuatro, ¿no? Son poquitos, ¿no? Entonces hay que checarlos todos. A ver, el vacío. Si lo regresas al vacío, obtienes el vacío. Es lo que dijimos ayer, ¿no? Cuando Sí, regresabas al sí. vacío, obtienes el vacío. Y eso sí es un abierto en la topología usual. De hecho, ayer también dijimos que el vacío y el total siempre están en esa, ¿no? O sea, ellos siempre están, ¿sí? Sí. ¿Quiénes son los otros? El unitario del cero y el unitario del uno. Y entonces hay que regresarlos y ver qué nos da, y si nos da un abierto, pues sí, nos da un abierto, y si no, lo metemos en la bolsa, y si no, ¿no? Entonces la pregunta para ustedes es, ¿qué pasa cuando regresan el unitario del cero? ¿Qué les da eso? El, la unión del menos infinito al cero sin el cero. Unión el uno A unión, al ¿qué, infinito, perdón? ¿no? El uno, El uno sí, al claro. infinito, ¿no? El Sin uno incluir al un... infinito sin incluir el uno, ¿no? O sea, les da el complemento del intervalo 0,1 cerrado, ¿no? El cual, por cierto, si es un abierto, ¿no? ¿Sí o no? Si es un abierto Sí. en la topología usual, ¿no? En R le voy a poner aquí. En R. Entonces, este sí lo tengo que meter en la bolsa, ¿no? ¿Quién es el único que me falta checar? Pues el otro que me falta checar es la imagen inversa del unitario del uno, ¿no? ¿Sí? ¿Y quién es la imagen inversa del unitario del uno? El cero uno cerrado, ¿no? El 0,1 cerrado. ¿Y eso es un abierto o no es un abierto? No. Aquí voy a poner, No, el usual no. no es abierto en R, ¿no? En R con la usual, por supuesto. Y entonces, pues ya acabé, ¿no? Ya los chequé todos y entonces los reales le pasan al 0,1
una topología baja o F, y esa topología además es conocida. ¿No tienes ese espacio? Tiene nombre. El ¿No sabes? indiscreto. No, como que Sierpinski, es, creo. es el espacio de Sierpinski, ¿no? O sea, ese es el espacio de Sierpinski. Entonces, de hecho, la topología que le pasa los reales con la usual al 0,1 bajo la función característica es el espacio de Sierpinski. Bueno, pues nomás es un ejemplo, ¿va? Sí, está bien o no, jóvenes. Ahí vamos. Este, Sí. sí. Bueno, luego pongo más ejemplos, ¿eh? Pero lo que estoy diciendo es, pues estas funciones les pasan las topologías unos a otros. Podrían darnos espacios conocidos o podrían darnos espacios pues, no conocidos, pero pues bueno, es una forma de pasarle la topología. Pues se fijan, o sea, esta es una otra manera de construir el espacio de Sierpinski, ¿no? O sea, el espacio de Sierpinski también se puede construir como aquel espacio que le pasa bueno, el espacio topológico que tiene como conjunto el cero, el conjunto que solo tiene el cero y el uno, y cuya topología es la que le pasa los reales con la usual, con la función característica del intervalo cero uno cerrado. Eso ahorita sonó como un trabalenguas, pero pues, en algún momento va a ser importante, entonces ahí guárdenlo como un buen ejemplo, ¿va? Entonces, pues ya, o sea, lo que estamos haciendo ahorita es una manera de que X le pase la topología a un conjunto a través de una función, ¿no? Esa es como nuestra construcción que estamos haciendo. Y entonces cualquier función, bueno, si tienes un espacio topológico y una función que tiene dominio ese espacio topológico, pues esa función le puede pasar la topología al conjunto aquí, ¿va? Y eso es una construcción buena. Y entonces ahora sí vamos a lo que nos interesa. Ay, a ver si lo logro decir, ¿va? Ok, entonces esto, lo que sigue es una definición. Lo voy a poner aquí como definición. Y entonces, definición, ahí va. Tome usted dos espacios topológicos que ahorita por términos de, ¿cómo se llama? Voy a decir quiénes son las topologías. Aquí los dos tienen topología, ¿eh? Los dos tienen topología. Pues tome ahora dos espacios topológicos. Ambos tienen topología. Y una función que va de X a Y. Y además le voy a pedir a esta función que sea continua. Ya sí puedo hablar de continuidad, ¿no? Porque este, son dos espacios topológicos. Entonces, decimos, decimos que F es una identificación. Esto es una definición, por supuesto. Entonces el término que estoy definiendo es identificación. Si pasa lo siguiente, si la topología que tiene Y es exactamente la misma que la topología que le pasa X a Y este, a través de F. A ver, entonces hay que hay que discutir un poco lo que dice esta definición rápido para que entendamos cuál es la filosofía aquí. Aquí estamos pensando a Y como de dos formas, ¿no? O sea, Y pues es un conjunto y de entrada tiene una topología, de pura entrada, ¿no? Este, que es una topología que además hace a esta función continua. De entrada tiene una topología. Pero también, pues, X, por lo que dijimos arriba, pues le pasa a través de F una topología Y, ¿no? Y entonces podemos pensar a Y con dos topologías, la que ya tenía de entrada y la que le pasó X a través de la función F. Son dos, ¿sí? Son dos topologías que estoy considerando en Y. Y entonces voy a decir que la función es una identificación si se cumple que las dos topologías de las que estoy hablando son la misma. ¿Sí está claro o no, jóvenes? Fíjense que por lo que observamos hace rato observamos que la topología estatal de F es la más grande que hace a F continua. Es decir, que cualquier otra topología que haga F continua está contenida en tau F. Eso observamos hace un ratito. ¿Sí? Y entonces pedir que estas dos sean la misma es lo mismo que pedir que qué. O sea, lo mismo que pedir que qué.
Fíjense que yo tengo, lo voy a poner aquí con colorcitos a ver si no los confundo mucho. Yo siempre tengo que la topología, dije con colorcitos, yo siempre tengo que la topología de Y, como la función de entrada estoy suponiendo que es continua, o sea, esta función aquí estoy suponiendo que es continua, ¿no? Entonces, de entrada yo siempre tengo esto, ¿no? Porque la topología que definimos allá arriba, la tau F, esto siempre se cumple, ¿no? ¿Sí está bien? Entonces, pedir que las dos sean iguales, o sea, pedir que las dos sean iguales, pues no es otra cosa que pedir nada más, o sea, como lo de arriba sí se va a cumplir siempre, pues pedir que sean iguales es equivalente a pedir nada más pues que se cumpla la otra contención, ¿no? Eso quiere decir que tau de F esté contenida en tau de Y, ¿no? O sea, que algo sea una identificación, pues es la definición ahí dice que es lo mismo, que las dos topologías sean la misma, y entonces, pues, o pides lo que está en negro o pides lo que está en azul. Es pedir lo mismo porque lo que está en rojo siempre se cumple. ¿Va? ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo, jóvenes, o no? A ver, y como no los quiero confundir más, pues hay que dar algunos ejemplos, ¿no? Y entonces yo les preguntaría lo siguiente. Este, pues a ver, vamos a poner un ejemplo, dije, y entonces voy a poner, ay, ¿cómo hago eso? Perdón. Voy a poner un ejemplo, aquí le voy a poner ejemplo, y entonces, déjenme poner una raya aquí para no confundirme yo. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, pues uno puede considerar la identidad en los números reales, y aquí lo voy a poner así porque me conviene, y entonces, voy a ir de los reales con la topología de Sorgenfrey a los reales con la topología usual, ¿no? O sea, estoy pensando en eso. Y entonces me pregunto, ¿será que en esta situación la identidad es una identificación? ¿Cuál es la respuesta, jóvenes? Eso no es una identificación. No parece, ¿no? Porque en SongFA tienes más abiertos que lo usual. En Sorgenfrey tienes más abiertos que los al, pues uno dice, a ver, ¿será cierto? A ver, pues ¿qué hay que ver? Bueno, o sea, sí, todo lo que dijiste es cierto, pero tiene un argumento más conciso, más efectivo, no sé cómo preguntártelo. Pues podríamos intentar eh, ver algún abierto Sí, DF que no vaya a estar en la usual y pues eso sería con un intervalo semiabierto, ¿no? a ver, voy a poner, sí, con un intervalo, cualquiera, ¿no? A ver, es lo que Sí, trato sí, de sí. decir, es que cualquiera funcionaba. Entonces, como cualquiera funciona, voy a tomarme uno muy específico. Entonces, mire, considere usted regresar la identidad, regrese bajo la identidad, ay, no sé cómo escribirlo, pues lo voy a escribir así, al intervalo 0, 1, ¿no? Si uno regresa con la identidad al intervalo 0, 1, cerrado en cero y abierto en 1, pues como es la identidad, pues obtienes esto, ¿no? Y esto sí es un abierto en Sorgenfrey, ¿no? Sí, eso sí es un abierto en Sorgenfrey. ¿Eso qué me quiere decir? Eso quiere decir que el 0, 1 abierto, cerrado en cero, abierto en uno, es un abierto de la topología que le pasa Sorgenfrey a los reales a través de la identidad, ¿no? ¿Sí está bien? Pero ese abierto, este mismo, cero cerrado, uno abierto, no es abierto en la topología usual, ¿no? ¿Sí está bien o no? En la usual. Es decir, la topología que o sea, la topología que induce la identidad, que induce esta función, no es la misma que la topología que ya tenían los reales con la usual. Y eso quiere decir que la identidad no es una identificación. O sea, estoy dándote un ejemplo de una función con... Ah, por cierto, nunca dije eso, pero lo primero que había que observar es que la identidad en esta situación sí es una función continua, ¿no? Sí es una función continua porque si tú agarras un abierto y lo regresas, un abierto en la usual y lo regresas, ya hemos dicho muchas veces
que los abiertos usuales son abiertos de Sorgenfrey, ¿no? Entonces la identidad es una función continua que no es una identificación. ¿Sí? ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Se entiende lo que dice este ejemplo? Solo les estoy dando un ejemplo de una función continua que no es una identificación. Este, y bueno, a ver, y de una vez les dejo de tarea una cosa que tiene que ver con eso. A ver, tarea. ¿Cuándo la identidad sí es una identificación? A ver, estoy pensando que tengo la identidad en un espacio X que sale de un espacio X con una que le voy a poner topología 1 y entra al mismo espacio X pero con una topología 2, ¿no? Entonces bueno, voy a pensar que esta pues tiene que ser de entrada para que algo pueda ser una identificación, primero que nada tiene que ser una función continua, ¿no? Y si esa es una función continua, ¿qué tienen inmediatamente de gratis? Que los abiertos en la T2 son abiertos en la T1. Que los abiertos T2 son abiertos en T1, ¿no? Esto lo tienen de gratis, ¿sí está bien o no? Como es continua, pues cuando regresas un abierto del codominio, cuando regresas un abierto del codominio, es decir, cuando te agarras un abierto en T2, cuando te agarras un abierto en T2 y lo regresas, obtienes ese mismo porque es la identidad y debe de estar en T1, ¿no? Entonces, de entrada tienes eso, ¿no? Y si esta es identificación, tú la tomas continua y ya obtienes gratis. Y además le pido que sea continua y que sea identificación. Ahí lo voy a poner acá con un color bueno. Continua e identificación. Bueno, ya dijimos que la continuidad nos daba eso. Y que esa identificación que nos da, jóvenes. Que las imágenes inversas de abiertos también son abiertos en T1. mm, ¿Por qué? A ver, dime. O sea, que esa identificación nos dice que esa identificación nos dice, a ver, lo voy a tratar de decir, lo voy a tratar de decir aquí rápidamente, que esa identificación nos dice bueno, que esta T2 es igual a la que induce la identidad, ¿no? Y la que induce la identidad es algo es abierto, si cuando lo regreso es abierto. Eso quiere decir que bueno, el que sea identificación, y por eso lo dejé de tarea, espero que lo hagan, lo vean más o menos fácil, que sea identificación les va a dar que T2, no, que T1 está contenido en T2, ¿sí? Y bueno, la tarea, lo que quiero que reflexionen es que la identidad es una identificación, sí, solo sí que. Pues ya dije aquí que eso tiene que ser solamente si T1 es igual a T2. La única manera que la identidad sea una identificación es que T1 sea igual a T2. ¿Va? Este, ok. Bueno, pues a ver, identificar si algo es a ver, identificar si una función continua es una identificación, pues es un trabajo un poco pues, difícil, ¿no? Porque hay que ver, primero, pues hay que ver, o sea, tienes la función continua. Y bueno, no es tan difícil, ¿no? Pero según dice acá en la definición, para ver que algo es una identificación, pues hay que checar que todos los abiertos que induce la función también son abiertos de la topología que originalmente tenía llenos. Hay que hacer esa chamba. Y regularmente esa chamba pues no es tan agradable, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí para checar, pues aquí encontramos que no era una identificación, pero si sí fuera, habría que checar que todos los abiertos de una son abiertos de la otra, ¿no? Esta parte que está puesta aquí, ¿sí? Y entonces a lo mejor sería bueno tener ¿cómo se llama? Un teorema que nos dijera, si algo es identificación o no, ¿no? Rápidamente. Y entonces eso es lo que dice el siguiente teorema, el que vamos a probar ahorita y que es bueno tener una herramienta para decir automáticamente, sí, esa sí es identificación. No, esa no es identificación, ¿va? Pues este teorema tiene dos partes, bueno, así lo escribí, Profe, aquí. Dime, ese ejercicio de tarea lo tenemos que resolver sin utilizar ese teorema.
Oh. Eh, pues no, pues bueno, nomás es para que pero ni siquiera sabes qué dice el teorema. Ah, no, digo, pero si nos va a servir para saber su identificación. Sí, el teorema les va a dar automáticamente la respuesta. Ahorita lo decimos, pero sí lo tienes que pensar sin el teorema. Sí será tu pregunta, pero yo dije, ¿cómo sabe qué dice el teorema? Pero bueno, a ver, ahí va el teorema. Dice que para empezar, tienes dos espacios topológicos, uno que voy a llamar tau x tau x y tau de y. Ambos son espacios topológicos. Y por supuesto, como estamos hablando de identificaciones, tienes una función que sale de X y entra Y, ¿no? Esas son tus hipótesis. Y entonces el teorema tiene dos partes y la primera dice, si F es continua, suprayectiva y abierta, si tienes todas esas cosas, entonces F es una identificación. F es identificación. ¿Y qué creen que dice el 2? Pues el 2 dice que si F es continua, suprayectiva y cerrada, entonces F también es identificación. Y ya lo puse con comillitas porque no quiero escribir todo eso. Pues va. Bueno, y a ver, nada más para que contestemos la pregunta anterior. Si uno supiera este teorema, ¿qué diría? Que todo homomorfismo es una identificación. eh, que todo miomorfismo es una identificación. Y si tau uno y tau 2 son iguales, pues la anterior es un homeomorfismo, ¿va? ¿Sí? Y lo podrías resolver así. Pero bueno, bueno, ya, ¿qué estaba yo diciendo? Sí, ¿cómo se prueba eso, jóvenes? Díganme ustedes. La prueba es de un renglón, así es que me tienen que decir qué es lo que tengo que hacer mientras voy pasando la hoja. A ver, vamos a probar el uno. Nos ponemos aquí prueba de uno. Y dije que era de un renglón. Entonces díganme qué es lo que hay que probar, por lo menos. Pues sería tomar un abierto de tau J y ver que está en tau X, ¿no? No. Hay que tomar un abierto de tau de F y ver que está en tau de Y, ¿no? ¿Sí está bien o no? O sea, alguien que sea abierto según la topología que le pasa X bajo la F. Bueno, entonces, a ver, pues uno diría, pues tome usted un abierto en tau de F. ¿Qué significa que algo sea abierto en tau de F? Díganme. Que su imagen inversa es un abierto en tau de x. Que su imagen inversa es un abierto en tau de X. Y luego, Y luego f es abierta. F es abierta y su proyectiva, ¿no? También hemos usado eso. Pero si es abierta y su proyectiva, a ver, díganme, ¿qué pasa cuando yo regreso U y luego lo mando? Eso es U, Eso es U, ¿no? ¿Por ser qué? por ser Por ser su, superior. por ser su proyectiva es U, ¿no? Ahí estoy usando que es su proyectiva, eso es U. Y por ser abierta, como F a la menos uno de U era un abierto, como F es abierta, pues esto es un abierto en Y, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende lo que dije? O Sí, sea, ya que observas que estos son iguales, dices, pero yo sé que lo de aquí adentro es un abierto. Como la función es abierta, pues la función manda abiertos en abiertos, entonces mandar este abierto bajo esta función abierta te da un abierto, pero eso es U, y entonces ya acabaste. ¿Sí o no, jóvenes? Les dije sí. que la prueba era de un renglón y estos ahí está mi renglón. Y entonces la de prueba de dos, pues ¿qué creen que se les va a dejar de tarea, por supuesto? Y también me la tienen que hacer de un renglón, ¿va? Sí, ahí vamos o no. ¿Y ay, ¿y cuál es la
pregunta que uno podría hacerse en este momento. La pregunta natural que uno podría hacerse en este momento. Si podemos pedirle menos. Si el regreso es cierto, ¿no? Esa es la pregunta natural. O sea, ahí dice que si tienes una función continua, subproyectiva y abierta, entonces es una identificación. Y entonces la pregunta natural es, si es una identificación, ¿será que la función tiene que ser continua, subproyectiva y abierta? ¿O continua, subproyectiva y cerrada? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen? Bueno, está bien que lo piensen, porque si me dicen que sí o que no, pues tienen que darme una prueba o un ejemplo. ¿Conocen un ejemplo, una prueba, algo? ¿Conocen una función que sí sea una identificación? No van a decir nada. Pues supongo que no, pero no se me ocurre un ejemplo de uno. Bueno, sí, la respuesta es que no, ¿no? Este, y, y, y no se te ocurre ninguna. ¿Qué intentaría? Bueno, a ver, pues no sé, vamos a poner, pues, supongo que tenemos que hacer algo, entonces vamos a hacer un ejemplo. Ok, ok, va, ejemplo, ¿no? A ver, lo voy a decir así rápidamente. Ejemplo, voy a tratar de construir algo y entonces, pues a ver, ahí les va. Tómese usted como ejemplo el espacio 0,1, o sea, el intervalo 0,1 cerrado con su topología usual. ¿Va? Y voy a poner un Y que parece un poco artificial, pero ahorita les hago un dibujo y van a ver por qué, si es artificial y van a ver por qué. El Y va a ser el intervalo 0,1/4 cerrado por ambos lados. Luego le voy a poner el punto 1/2 y luego le voy a poner el intervalo, perdón, 3/4, 1 abierto. Y la función la voy a poner aquí con colorcitos más que con otra cosa y espero que con eso quede claro. Aquí está el intervalo 0,1, ¿no? Los, las partes que me estoy tomando en Y son el 0,1/4. Aquí voy a pintar el 0,1/4 cerrado, 0,1/4. Aquí voy a pintar, ¿qué voy a pintar aquí? No sé. Bueno, la otra parte que me estoy tomando, yo creo que aquí estoy haciéndolo, no, está bien, a ver, así como está, lo voy a hacer. La otra parte que me estoy tomando es el 3/4 1, ahí está, el 3/4 1. Mm, ya no sé si debería yo de tomar, creo que para que todo quede bien, debería yo de tomar aquí cerrado. No, por cerrado, cuartos uno. Sí, no, si aquí lo voy a tomar, no, no importa. A ver, ya lo voy a decir bien. Sí, aquí lo voy a tomar cerrado, creo. Ay, no sé por qué estoy teniendo ese problema con este cerrado, pero voy a ponerlo así a ver si de verdad me sale todo. Aquí está este. Y uno que queda aquí, si lo ven, queda abierto en el 1/2 y aquí les quedaría cerrado, ¿no? O sea, el intervalo 0,1 cerrado lo puedo partir en esos tres colores, que es lo que estoy diciendo ahí. Y entonces, ¿cómo voy a mandarlo eso? Voy a poner aquí una función que va a ir a dar a Y, que va a ir a dar a Y, una función. Este, Y consta del intervalo 0,1/4 cerrado. Luego hay un punto que se llama el 1/2 y luego hay un intervalo que
Se llama 3/4, ay, 3/4, 1/2, 3/4, 1, perdón. ¿Quién es la función? Pues la función es lo azul va a dar a lo azul como, pues como la identidad. Lo rojo va a dar a lo rojo, pues como la función constante, ¿no? Y lo verde va a dar a lo verde como la identidad. ¿Se entiende quién es la función jóvenes o no? Y esa función le voy a llamar f. Sí, todo el mundo tiene claro quién es la función. Sí, Sí. Y sí. entonces, pues esa función le pasa a y una topología, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué me pueden decir de esa topología, jóvenes? Bueno, y esa Tiene función, 5 este, miembros, ¿no? bueno, esa función es el ejemplo que estamos buscando. Este, a ver, pues Y tiene una topología con la topología que le pasa a esa función, ¿no? Y es una identificación, porque la topología de Y es la topología que, o sea, la topología de Y es la que le estoy poniendo, es la de la identificación. Entonces, esa topología hace a F una identificación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no, joven? Eso hace a F una identificación. Ahora la pregunta es, ¿se acuerdan la pregunta cuál era? Si el regreso era, si el regreso era cierto, ¿no? ¿Qué me pueden decir de esa función? ¿Es abierta? ¿Es cerrada? ¿Qué es? Díganme algo, jóvenes. ¿Será abierta? ¿Será Es cerrada? subrayectiva, pero no es abierta, ¿no? ¿Por qué? Mm, Porque está mandando el punto del medio, o sea, el intervalo del medio le está mandando un punto. Sí, de hecho, lo está mandando. Bueno, ¿y el punto qué? ¿El punto es abierto o cerrado? El punto es abierto, ¿no? No sé. Ah, no. No, no, no lo es, porque su imagen inversa es un cerrado en la usual. Exacto, ¿no? Acuérdense, a ver, bueno, habría que hacer un par de observaciones y vamos haciéndolo, ¿no? A ver, observaciones. Este, ¿Cuál es la primera observación? La primera observación es que el punto, el un medio, este, no es abierto, ¿no? ¿Sí o no? Porque para que fuera, si fuera abierto, pues su imagen inversa tendría que ser un abierto en la usual, ¿no? Y eso no es una, su imagen inversa es la parte roja que no es un abierto en la usual. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso o no? Sí, Sí. pero tampoco es cerrado, ¿no? ¿Por qué no es cerrado? Esa imagen inversa no es un cerrado en la usual. Su imagen inversa no es un cerrado en la usual Más bien y no es es, no tienes el Su complemento de su imagen complemento no es inversa, abierto. no es abierto. la imagen inversa de su complemento no es El, abierto, com- ¿no? el complemento de su imagen inversa, ¿no? Al revés, ¿no? O sea, si él fuera cerrado, su complemento sería abierto. A ver, lo voy a decir acá en el dibujo. Si este monito fuera cerrado, su complemento tendría que ser abierto, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y entonces, si su complemento es abierto, pues cuando lo regreso bajo F, tendría yo que obtener un abierto, ¿no? Pero eso no es un abierto en la usual, porque este no está en el interior, pues el punto 1/4 no está en el interior. ¿Sí o sí, sí, queda claro o no, jóvenes? O sea, si Sí. este fuera cerrado, su complemento sería abierto, pero su complemento no es abierto, porque cuando yo regreso estos dos, obtengo esto que no es un abierto. ¿Por qué? Porque este punto, el 1/4, no está en el interior del abierto. ¿Sí? Entonces este no es cerrado. ¿Cómo vamos? ¿Todo el mundo bien o no? Sí. ¿Sí? Pues, la primera observación es que ese monito ni es abierto ni es cerrado. ¿Sí? ¿Está bien o no? Y ya acabaron, ¿no? Porque entonces la función no es abierta y no es cerrada. ¿Por qué no es abierta? Porque fíjense que aquí podrían ustedes construir un abierto, ¿no? Chiquito, aquí, de la usual. Y cuando lo mandan bajo la función, ¿qué les da?
les da el Uno que no es punto abierto. que no es abierto. Pero de igual manera aquí podrían ustedes construir un cerrado de la usual, ¿no? Sí, que cuando lo mandan, pues no es cerrado porque este tampoco es cerrado. ¿Sí? ¿Todo el mundo o no, jóvenes? Sí. ¿Sí? Sí. O sea, uno debería de escribir algo así como, ¿quieren que lo escriba o se los dejo de tarea? Bueno, lo voy a escribir por aquí. Uno podría decir que si uno agarra, no sé, con qué números poner aquí. Algo más grande que un cuarto, pero menor que tres cuartos, díganme algo así. No, no me van a decir nada. Bueno, pues yo los pongo. Por ejemplo, si uno se agarra la imagen del 3 octavos, 5 octavos, que es un intervalito que está ahí metido como los que pinté hace rato, eso les da el unitario del 1 medio, que no es abierto, y el de adentro de los paréntesis es abierto, y de la misma razón, pues el cerrado 3 octavos, 5 octavos, es un cerrado en el dominio, que cuando lo mando, pues no obtengo un cerrado. Entonces, la función no es abierta ni cerrada, ¿no? Entonces, las identificaciones no tienen por qué ser abiertas y cerradas. Este, tampoco tendrían que ser suprayectivas, pero luego decimos eso mejor. Pero de hecho, o sea, ahorita les digo por qué no me va a preocupar la suprayectividad, porque después te la voy a exigir, ¿va? Ok. Y entonces, ok. Ajá, ¿qué quiero yo hacer? Así. Pues bueno, ya. Voy a decir otro teorema. Este, entonces sí tenemos, creo que sí tenemos tiempo para decir este teorema. Y entonces, a ver, pues otra vez teorema. Tengo, ¿qué tengo aquí? Tengo una función que sale de un espacio X, con su topología le voy a poner, y entra a un espacio Y con su topología, ¿eh? Estoy pensando que esa es una función, sea así, continua, ¿no? Estoy pensando que ya empecé con una función entre espacios topológicos o continuos. Y luego aquí dice, si existe, si existe una función S que va al revés, o sea, que empieza en Y termina en X, si existe una función continua, esta S, de tal manera que, este, ay, ¿cómo es? Primero S y luego F, esa es la identidad en Y, entonces F es una identificación. Este es otro que nos sirve para saber para saber identificar, bueno, para poder decir si una función es una identificación o no. Una identificación. Sí, ahí vamos o no, jóvenes. ¿Qué nos dice este teorema? Nos dice que si tienes una función de x a y le puedes encontrar una, una inversa continua, una inversa continua, entonces es una inversa, ay, ¿cómo se dice eso? Por la derecha, ¿no? Una inversa por la derecha continua, entonces es una identificación. A ver, antes, bueno, ¿cómo se prueba eso? Entonces yo les volveré a preguntar, ¿qué es lo que hay que probar, jóvenes? Díganme. Para probar que algo es una identificación, ¿qué hay que probar? Hay que probar que todos los abiertos en Y también son abiertos en la topología. No, lo dije al revés, ¿no? Que todos los abiertos de la topología. Sí, sí, Inducida sí, por sí. F. ¿Qué, perdón? Lo dije al revés, ¿verdad? Dice, todos los abiertos de la topología inducida por F son abiertos de la topología inducida, perdón, de la topología que ya tenía ya. Eso es lo que hay que probar, ¿no? A Sí. ver, antes de decir cualquier cosa, vamos a hacer una pequeña observación. Pequeña observación de sus cursos de álgebra superior. Si una función tiene una inversa derecha, o no sé cómo se llame, ¿qué la función que es? Supra, ¿no? Es suprayectiva, ¿no? Exacto. Entonces F es suprayectiva, ¿no? Si tienes una inversa derecha, eres suprayectiva. Si tienes una inversa del otro lado, eres inyectiva, ¿no? Y entonces, para probar que es una identificación,
pues uno empezaría. Eso nomás es una observación, ¿no? Primero observemos que F es particular, es su proyectiva. Y ahora sí, para ver la demostración, pues uno empezaría diciendo, tome usted un abierto en tau F y hay que ver que está del otro lado, pero uno dice, ah, pues si uno tiene un abierto en tau de F, pues eso significa que cuando uno lo regresa, obtiene un abierto en el espacio X, ¿no? Esa es la definición de estar en tau de F. Pero si ahora uno le aplica, ¿qué le aplica? La imagen inversa de ese, ¿no? La imagen inversa de S a la imagen inversa de U, ok. Como S es una función continua, como S es una función continua, aquí lo dice, y este de aquí es un abierto en X, entonces cuando yo lo regreso, lo que obtengo es un abierto en Y, ¿no? ¿Sí? Entonces, por bajo mis hipótesis, esto de aquí es un abierto en Y. ¿Sí? Ahí vamos o no. Pero este de acá, a ver si lo escribo así, nadie se enoja conmigo. Mis cursos de álgebra superior me dijeron que era, ¿quién era? ¿Quién era? Eso era, este, primero S, F y luego la después inversa. F y luego la inversa, ¿no? De U. ¿Sí está bien o no? Y esa función es la identidad, ¿no? ¿Sí está bien? Es una función. ¿Y para qué quiero saber qué es la identidad? Ya ni sé. Eso es la identidad en Para que Y. nos dé uno. Esa es la identidad en Y. Y Y era un abierto de U, entonces eso es U, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y entonces ya tengo que U, que empecé, bueno, si uno se fija acá, empecé con un abierto en tau de F y terminé con que eso estaba en tau de Y, ¿no? O sea, si uno sigue esta cadenita para allá, ve que está en tau de Y. Y ya acabamos con eso, ¿va? Entonces, si tienes una de estos, o sea, si tienes una función, si quieres saber que algo es una identificación, te basta con encontrar una inversa ahí, derecha, ¿no? No sé si se les dice derecha o izquierda, porque nunca sé cómo ustedes componen, por qué lado componen, pero bueno, se entiende, ¿va? Y a ver, una cosa que, este, bueno, vamos a hacer una observación en los 5 minutos que nos faltan, que es buena para irnos. Vamos a hacer una observación, ¿va? Una observación y una convención después de que acabemos con la observación, ¿va? Entonces, a ver, vamos a regresar a nuestro setup original. Es decir, tenemos un espacio topológico, el único que tiene topología es X. Tenemos Y, un conjunto, como siempre. Y estamos considerando, por supuesto, la tau de F, ¿no? Que son todos los subconjuntos de Y, de tal manera. Nomás estoy escribiendo otra vez bueno, nuestra situación en general, ¿va? Y habíamos dicho que entonces a Y le ponemos la topología que induce F. Todo esto es para hacer la siguiente observación, ¿va? Este, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Este, si F no es suprayectiva. ¿Qué pasa con esa topología si F no es suprayectiva? A ver, díganme ustedes, jóvenes. Bueno, mientras ustedes le piensan, yo voy haciendo un dibujito. Por aquí Debería está haber X. abiertos en Y que no llega a la función, ¿no? Bueno, no, Y no tiene, o sea, Y no tiene abiertos en principio, los abiertos se los pasa X Ah, es bajo cierto. F. Entonces, por acá está Y, ¿no? Pues más bien van a haber subconjuntos de Y que no sabemos si son abiertos o no. Eso, no sé qué quieres decir con eso. A ver, dime un poco más. Pues si no es sobre, va a haber unos puntos en y subconjuntos de Y que su imagen inversa pues no tienen imagen inversa, entonces no sabemos si son A ver, abiertos o va. no. No sé si me estás diciendo bien las cosas, entonces voy a tratar de ponerlo un poco mejor, ¿va? Ya hice mi dibujito, entonces ya puedo decir algo. Aquí está X, aquí está la función, dibujé con azul f de X. Y la pregunta para ustedes, una mejor pregunta que para ustedes es, ¿qué topología tiene la parte roja? O sea, la parte roja es aquella que no está en f de X.
Pues por lo menos no tiene una asignada, ¿no? ¿Tiene o no tiene? Esa es la pregunta. Yo digo que sí tiene. La parte roja, en la parte roja sí hay topología. La pregunta es Todos, qué topología tiene. todos esos nada más están en el total, ¿no? No El sé. único, ¿no? A ver, ahí te va. Lo voy a escribir por acá abajo, ¿va? Y lo voy a escribir en rojo porque es la parte roja. ¿Qué pasa si P está en la parte roja? Es decir, no está en la imagen de X. Pues a ver, considere, si P no está, entonces considere el unitario de P. ¿Sí está bien? ¿Ese es un subconjunto de Y? ¿Sí o no? Sí. Es un subconjunto de Y. ¿Qué pasa si yo lo regreso? ¿Qué obtengo? Yo creo que No, es sí. vacío, ¿no? Pues obtienes el conjunto vacío porque no hay nadie en X que vaya a dar a P. ¿Y a poco no el vacío es un abierto de X? Sí. ¿Qué acabo de probar? Que el vacío tiene puntos. No, Que quedó discreto ahí, ¿no? que acabo de probar que el unitario de P es un elemento de la topología que induce F, ¿no? ¿Sí o no? Y Sí, como sí. nos dijeron por allá, aquí lo voy a poner en la parte roja, en la parte roja, Y tiene la topología discreta, ¿sí o no? O en otras palabras, todos los puntos rojos son puntos aislados de Y. ¿Sí está claro o no? O sea, lo que probé allí es que si me tomo un punto en la parte roja, ese es un punto aislado del total. Bueno, es un punto aislado, no está. El unitario es abierto, entonces está lejos de todo el mundo. ¿Sí me expliqué o no, jóvenes? Entonces, ¿cuál es la parte? Entonces dirían mis maestros de análisis, ¿cuál es la parte interesante de ese espacio Y? Pues Lo azul, ¿no? los puntos aislados son puntos que están lejos de todo el mundo, ¿no? Están por allá dispersos, muy lejos de todo el mundo. Y entonces la parte, dirían mis maestros de análisis, la parte interesante es la parte azul. Porque en la parte roja tienes la topología discreta, es decir, todos los puntos son aislados, ¿no? ¿Sí está claro lo que estoy diciendo o no, jóvenes? Y entonces, como una convención, y lo voy a poner por acá, y ya con eso nos vamos, este, de ahora en adelante, ¿qué vamos a suponer? ¿Qué quieren que vamos a suponer? Que es sobre. Exacto. Supondremos que F es sobre. ¿Por qué? Porque pues, la parte que no, si la función no fuera sobre, la parte que no cubre X, pues en realidad tiene la topología discreta y eso como que está muy alejado de todo el mundo y no es importante para la convergencia. Y entonces de hoy en adelante vamos a suponer que las funciones siempre son sobres. Entonces siempre que hable de un espacio topológico, de un conjunto, siempre que hable otra vez, siempre que hable de un espacio topológico, de un conjunto y de la topología que le pasa la función a ese conjunto, de ahora en adelante vamos a pensar que esa función es una función suprayectiva. Por cierto, aquí en esta observación me está faltando decir que hay una función que va de X a Y, ¿no? Para que yo pueda construir esa cosa. Y entonces voy a estar suponiendo siempre que esta función es suprayectiva. ¿Sí está claro o no, jóvenes? Entonces, cuando estamos hablando de identificaciones, o de en general esta construcción, vamos a estar suponiendo siempre que la función es sobre. ¿Por qué? Porque si la función no fuera sobre, pues la parte que, o sea, sí hay topología, o sea, fíjense que pues, por ahí alguien dijo, ay, aquí no hay topología, no, sí hay topología, pero pues como que esa topología que hay aquí no tiene nada que ver con, pues, con la que le pasó X a Y, ¿no? Porque acá estos puntos no tienen ninguna información de lo que le pasó X a Y. Pero si hay topología, es la topología discreta, ¿no? Como no tienen información, lo que deciden es estar alejados de todo el mundo porque no tienen información acerca de de lo que pasa de este lado. ¿Me expliqué o no, jóvenes? Bueno, si no me expliqué, ya nada más tienes que pensar, pues de hoy en adelante voy a suponer, siempre que esté hablando de esto de identificaciones, voy a suponer que la función es suprayectiva. ¿Cómo ven?
Bueno, pues ya son las 2.